Hola a todos mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y te traigo una clase más de matemáticas. El día de hoy vamos a ver la secuencia número 9, existencias y unidad 1, que lo puedes encontrar en la página 62 de tu libro de texto gratuito. Vamos a ver cuál es la relación entre los ángulos y para eso te pongo, este círculo que, como tú sabes, el ángulo de un círculo completo es de 360 grados y la mitad de un círculo, le corresponden 180 grados. Como puedes ver aquí, en nuestro círculo está una línea que divide mi círculo y una transversal que hace que se formen unos ángulos, el ángulo A, el ángulo B, C y D. Por ejemplo, aquí te pongo el ángulo B de color rojo. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo A con la ayuda del ángulo B? Y es muy sencillo. Podemos ver que la suma del ángulo A con el ángulo B te van a dar 180 grados, que es la mitad de tu círculo. Entonces, si yo le resto a 180 grados el valor de mi ángulo B, podríamos encontrar el valor del ángulo A. Y lo mismo puede suceder con los ángulos D y C. Si te fijas, te pongo aquí unos tonos. Tanto el ángulo A como el ángulo C tienen el mismo color y esto es porque tienen el mismo valor, y el ángulo B y el ángulo D también tendrían el mismo valor. Entonces, de eso va a tratar esta secuencia. Vamos a explicar el por qué sucede esto y vamos a hacer unos ejercicios. Si te fijas bien, aquí te aparece una tabla que también está en tu libro de texto gratuito. Nos maneja, los valores de A, que puede medir 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90, 120 y 150 grados. Vamos a hacer el primero, cuando nuestro ángulo A tiene un valor de 30 grados. Y si yo quisiera encontrar mi ángulo B, puedo saber que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, juntos me van a dar 180 grados. Entonces en eso me voy a basar. Si a los 180 grados yo le resto 30, puedo encontrar mi ángulo B. Se lo resto y me da un resultado de 150. Y esos 150 es el valor de mi ángulo B y lo coloco en mi tablita. Como te decía anteriormente, el ángulo C es idéntico al ángulo A porque comparten el mismo vértice. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero igual el ángulo B comparte el mismo vértice que el ángulo D y también tendrían el mismo valor. Entonces eso lo agrego de una vez a mi tablita. Muy bien, vamos a hacer el otro ejercicio cuando mi ángulo A vale 45 grados. Si ya sé que mi ángulo A es idéntico a mi ángulo C, entonces voy a colocar de una vez el valor de mi ángulo C, que son 45 grados. Sé que si sumo mi ángulo A y mi ángulo B, juntos me van a dar 180 grados. Entonces voy a usar eso para poder encontrarlo y voy a restarle a 180 grados 45 para que me pueda dar 135, que sería el valor de mi ángulo B. Lo coloco en mi tablita y como sé que es idéntico al ángulo D, también lo coloco en mi tabla. Como puedes ver, estos ejercicios son muy sencillos. Entonces vamos a hacer este último cuando el valor de mi ángulo A es igual a 60 grados. Igual sé que es idéntico al ángulo C, así que lo coloco 60 grados. Y a 180 grados le resto 60 para poder determinar el ángulo B y tengo un resultado de 120. Coloco los 120 en donde le corresponde al ángulo B y igual el ángulo D es idéntico al ángulo B porque comparten el mismo vértice y también lo coloco en mi tablita, y este procedimiento lo estarías haciendo con los demás datos. Ahora te voy a explicar algo muy importante. ¿Cómo podemos determinar si un ángulo es igualito a otro? Y para esto existen unos razonamientos. Te voy a explicar primeramente qué son los ángulos opuestos por el vértice. Si te fijas, aquí tenemos el ángulo 5 y el ángulo 7. Estos son opuestos por el vértice porque son los que tienen el mismo vértice y los lados de uno son prolongación de los lados del otro. Siempre tienen la misma medida y esta reflexión fue la que utilizamos anteriormente en el ejercicio del llenado de la tabla
para poder, bueno, darle solución a los ángulos. Ahora, también están los ángulos adyacentes, te los marco aquí de color naranja, que son los que tienen un lado en común. Cuando dos rectas se cortan, los ángulos adyacentes que se forman suman 180 grados. Y como puedes ver aquí, comparten este lado en común. Y juntos, bueno, te decía, suman 180 grados. A eso les conocemos como ángulos adyacentes. Y hay que tener bien presente esto, saber diferenciar los adyacentes de los opuestos por el vértice. Ahora, ángulos entre paralelas. Los ángulos 1 y 5 se les llaman ángulos correspondientes cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Las paralelas sería esta que te selecciono con el cursor y esta otra. Serían paralelas, no choca una con otra. Y la transversal sería esta de color rosa. Como puedes ver, las corta. Y se le llaman ángulos correspondientes porque imaginemos que tenemos una tijerita y cortamos a este dibujo, bueno, por la mitad. Un dibujo lo encimamos sobre el otro y en lugar del ángulo 1 lo ocuparía el ángulo 5. Y de esta manera podríamos determinar que son ángulos que tendrían la misma medida porque son correspondientes. Y de hecho te pongo un recorte de esta parte de mi dibujo sobrepuesta a la otra parte donde están los ángulos 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, aquí podemos ver que el 1 es correspondiente con el 5. Y si estuviera aquí el número 2 en el lugar del 6, quiere decir que el 2 y el 6 también son correspondientes. O sea, ¿quién queda en el lugar del otro? A eso le estamos llamando como ángulos correspondientes. Bueno, ahora te voy a explicar acerca sobre los ángulos alternos internos y los ángulos que son alternos externos. ¿A qué les llamamos internos y a qué les llamamos externos? Es muy sencillo, te voy a marcar unos ángulos que sería el 3 y el 5. Estos son alternos internos. ¿Por qué? Internos porque están entre las dos paralelas. O sea, los internos serían el 3, el 4, el 6 y el 5. Y le estamos llamando alternos porque está uno en contra del otro. Y por ejemplo, el 6 y el 4 también serían alternos internos. Están alternados, pero en el interior de mis dos paralelas. Ahora, ¿a qué le llamamos alternos externos? Serían los que quedan por fuera de mis paralelas, que sería el 2, 1, 7 y 8. Aquí te pongo el ejemplo del 1 y el 7 que son alternos externos, te decía porque estarían por fuera de mis paralelas. Ahora, los razonamientos para probar hipótesis. Y es que yo he visto que muchos estudiantes tienen esta complicación, no saben cómo comprobar o cómo razonar el por qué son iguales ciertos ángulos. Y el libro nos maneja este ejercicio, dice: por ser ángulos opuestos por el vértice, el ángulo P es igual al ángulo N. Y te lo voy a poner aquí en pantalla. El P sería aquí donde está mi cursor y hay que ver quién sería su opuesto por el vértice. Este sería el vértice, el opuesto sería la N, es por eso que ahí está escrito la letra N. Ahora, por ser ángulo correspondiente, el ángulo Q es igual al ángulo N. El ángulo Q está en esta posición y recuerda, correspondiente significa como si tuviéramos una tijerita, cortáramos a nuestro dibujo por la mitad y pusiéramos un dibujo encima de otro. Tendríamos que ver qué ángulo quedaría en la misma posición que el ángulo Q y ese sería el correspondiente. Y bueno, podríamos determinar que el ángulo correspondiente al ángulo Q sería también la N. Y viene la última afirmación, entonces los ángulos P y Q son iguales porque los dos son iguales al ángulo N. Y así es, el ángulo P es opuesto al vértice al ángulo N y lo comprobamos hace rato. El ángulo Q es correspondiente al ángulo N si cortáramos por la mitad, bueno, nuestro diagrama. Y bueno, a esto se refieren los razonamientos para probar hipótesis, el recordar que es un ángulo adyacente, el recordar que es un ángulo opuesto por el vértice, si es un ángulo alterno o interno
Bueno, tendríamos que estar dominando y manejar esta clase de definiciones. Ahora, una manera de probar si dos ángulos son iguales es poniendo uno encima de otro para ver si coinciden, como sucede con los ángulos correspondientes. Otra manera es midiéndolos. En ambos casos hay imprecisiones y además solo se está probando la igualdad para este par de ángulos en particular. Cuando hacemos razonamientos como los que hemos hecho anteriormente en los ejercicios, podemos probar la igualdad para cualquier medida de los ángulos, pero pues no es muy necesario. Hemos visto que podemos comprobar que son iguales sin tener que medirlos. Bueno, ahora las actividades que vas a estar realizando en casa son las siguientes. Te pongo este diagramita. Solamente estoy dándote un dato que sería el 65 grados. Tú tendrías que determinar la medida del ángulo E, del ángulo F y del ángulo G. Es muy sencillo, de hecho lo tendrías que estar realizando así como te mostré, bueno, en este video. Y otra actividad que vas a tener que hacer es escribir un razonamiento para probar que los ángulos alternos internos 3 y 5 son iguales. Y vas a escribir otro razonamiento para probar que los ángulos alternos externos 1 y 6 también son iguales. Y para terminar, al cortarse dos paralelas por una transversal, se forma un ángulo que es 10 grados mayor que su adyacente, y ojo aquí, su adyacente. Vas a hacer un diagrama que ilustre esta situación, vas a enumerar los ángulos del 1 al 8 y vas a calcular la medida de cada uno de ellos. Vas a escribir en tu cuaderno cómo calculaste la medida para cada uno de estos ángulos. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te veo en otra clase. Adiós.